de los exponentes. La primera ley de los exponentes dice que a elevado a la m por a elevado a la n es igual a elevado a la m más n. Otra forma de decirlo es, se copia la base y se suman los exponentes. Eso es lo que dice la primera ley. Entonces, miremos el primer ejemplo. Tenemos 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Dice que como se repite, vamos a copiar la base y vamos a sumar los exponentes. 2 más 3. Y nuestro resultado será 3 elevado a la 5. Ese sería nuestro primer ejemplo. Miremos el segundo ejemplo. Tenemos 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la menos 3. Lo que vamos a hacer es copiar la base y vamos a sumar los exponentes. 5 más, entre paréntesis voy a colocar menos 3. Entonces, si se acuerda de la suma de enteros, como son de diferentes signos, ya que este tiene un signo más, se va a copiar el signo del número mayor y se van a restar. En este caso los exponentes, ¿va? Entonces sería 5 más menos 3, quedaría 2 elevado al cuadrado. Vamos con el siguiente ejemplo. B elevado a la 3 por B elevado a la 4. Aquí puse un ejemplo de letras. Copiamos la base que es B y vamos a sumar los exponentes. 3 más 4. Y nuestro resultado será 7. B elevado a la 7. Ahora tenemos 4 elevado a la x por 4 elevado a la menos y. ¿Qué pasa cuando las letras son exponentes? Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el 4, vamos a copiar la base y vamos a sumar a los exponentes. X más, porque como es una multiplicación, siempre hay el signo más y vamos a colocar nuestro menos y. Y entonces nuestro resultado final, como aquí no hay mayor cosa que hacer, lo que podemos hacer es multiplicar los signos. Solo los signos, no los números, para sacar de una vez el signo. Entonces vamos a multiplicar a este más por menos para sacar el número del paréntesis. Como más por menos es menos, entonces nuestro resultado quedaría 4 elevado a la x menos y. Ese sería el resultado, porque como no conocemos las letras, solo lo dejamos indicado. Vamos al siguiente ejemplo. Es una fracción elevada a una potencia, pero si se dan cuenta, los dos son iguales. Entonces como son iguales, podemos copiar la base. Entonces nos quedaría 1/2 elevado en la suma de los exponentes. 3 más 2. Entonces al final nos quedaría 1/2 elevado a la 5. Esta sería nuestra respuesta final. Vamos con el último ejemplo. Tenemos 3 potencias aquí. Entonces lo que vamos a hacer es bien sencillo. Como en las 3 se repite la misma base que es el 2, vamos a copiar siempre la base. Disculpe. Vamos a copiar siempre la base. 2 y solo vamos a sumar todos los exponentes que tengamos aquí. Entonces agarramos el 2 más 3 más 4 y lo sumamos. Entonces sería 2 más 3 son 5 más 4 7. 2 elevado a la 7. Y esta sería nuestra primera ley. Nuestra segunda ley dice que es una potencia sobre otra potencia. Entonces cuando es una potencia a elevado a la m sobre otra potencia que es elevado a la n, dice que vamos a copiar la base y vamos a multiplicar los exponentes. Entonces vamos con el primer ejemplo.
dice que vamos a copiar la base 2. Vamos a copiar nuestra base 2 y vamos a multiplicar los exponentes. El 3 por el 4. Acuérdense que también se puede multiplicar 2 elevado a la 4 por 3. Porque si se recuerdan las propiedades de los números, el orden de los factores no altera el producto. Entonces sería 2 elevado a la 3 por 4, que al final sería 2 elevado a la 12. 2 elevado a la 12. 3 por 4, 12. Tenemos el siguiente caso. 5 elevado a la m por n. Entonces venimos y agarramos el 5, copiamos la base y vamos a multiplicar los exponentes. M por n. ¿Cómo son letras? Simplemente nuestro resultado quedaría 5 elevado a la mn. Porque no sabemos qué números son. Vamos con el siguiente caso. C elevado a la 2 y todo esto elevado a la 3. Entonces volvemos como siempre, volvemos a copiar la base C y vamos a multiplicar los exponentes. 2 por 3 igual a... Copiamos la letra C y como los números sí los conocemos, el 2 y el 3 los multiplicamos. 2 por 3 da 6. Entonces al final nuestro resultado sería C elevado a la 6. La ley 3 dice que vamos a tener un exponente, una potencia con un exponente. Entonces en esta potencia tenemos dos factores. Tenemos el factor A y el factor B. Y el exponente n. Entonces dice la regla que esta n la vamos a distribuir entre todos nuestros factores. Esta n la vamos a multiplicar con el A y esta n la vamos a multiplicar con el B. Que entonces nos quedaría igual a elevado a la n por B elevado a la n. Note que las dos están elevados por el mismo exponente. Porque estamos aplicando la propiedad distributiva de los números con un exponente. Entonces miremos el primer caso. Aquí este caso lo podemos resolver de dos formas. La forma más fácil sería multiplicar lo que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Como son dos números enteros. 2 por 3, 6. Y que 6 elevado al cubo. 3 por 3, 6. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos 2 por 3. Aquí se podría resolver de dos formas. Podríamos multiplicar directamente estos dos, que sería 2 por 3, 6, y elevarlo a la 3, que nuestro resultado sería 216. Podríamos hacerlo de esta forma, pero yo quiero demostrarles cómo es que se aplica esta ley con números. Este 3 lo que tendríamos que hacer es distribuirlo con este 2 y distribuirlo con este 3. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Abro paréntesis. 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 3. Y ya podemos aplicar el exponente. 2 por 2, 4 por 2, 8. Multiplicado por 3 por 3, 9 por 3, 27. Y 8 por 27, eso nos da igual a 216. Entonces es una forma en la que podríamos hacerlo, distribuir el exponente. Miremos el siguiente caso, que aquí es donde más se da esto, cuando tenemos un número y una letra. Entonces, agarramos el 5 y lo vamos a elevar a la n potencia. Aquí les coloqué un exponente de potencia, que es una letra, para que ustedes miren qué es lo que pasa con una letra. Entonces esta n se eleva a este 5 elevado a la n por b elevado a la n. Ahí estoy aplicando la ley número 3. Miremos el siguiente caso. Tenemos ac elevado al cuadrado, elevado a la 3. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Primero este 3 va a ir con el a y luego el 3 va a ir con el c al cuadrado. Entonces aplicamos con la primera, sería a elevado al cubo por c. Pero acuérdense que aquí tenemos una potencia dentro de una potencia. Y se recuerda que esa es la ley número 2, que dice que se copia la base y se van a multiplicar los exponentes. Entonces sería c elevado a la 2 por 3.
Voy a colocar mejor el 2. Ahí está. 2 por 3. ¿Qué nos quedaría como resultado? A elevado a la 3 por C elevado a la 6, ya que 2 por 3 son 6. Miremos el siguiente caso. Esta n la vamos a redistribuir por todos los factores que tenemos aquí dentro del paréntesis. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Los voy a marcar con un color cada uno para que miren cómo quedaría. Esto va a ser negro, rojo, azul y verde. Entonces el primero sería, voy a marcar de naranja el exponente. 2 elevado a la n multiplicado por a, como está al cuadrado. Acuérdense que se multiplican los exponentes, quedaría 2 por n multiplicado por igual, el mismo caso, copio la base y hago el desarrollo de la multiplicación, ¿verdad? 3 por n. Y por último, multiplico c por n. Luego lo voy a poner aquí anaranjado para que no se vayan a perder. Naranja, n y n. Ahí distribuí yo la potencia n, el exponente n en todos los números. Y este sería nuestro resultado final. Si quieren también lo pueden colocar de la siguiente forma. Que esto es igual a decir, lo voy a colocar con negro. 2 elevado a la n. Como son letras, yo las puedo colocar sin necesidad de colocar el punto. 2 elevado a la n por a elevado a la 2n. B elevado a la 3n. Y c elevado a la n. Es exactamente a decir esto. Esos dos resultados son lo mismo. Miremos el siguiente ejemplo. La siguiente forma sería de distribuir este 3 con el 1 medio y este 3 con el p. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Con estos colores los voy a marcar. Entonces colocaría 1 medio elevado al cubo multiplicado por b elevado al cubo. Y esa sería la ley número 3. Ley número 4. La ley número 4 nos indica cómo distribuir el exponente n sobre una fracción. Entonces tenemos a partido n elevado a la n es igual a decir a n partido bn. Lo que estoy indicando aquí es que esta n se la voy a multiplicar al a como se la voy a multiplicar también al b, dejando siempre nuestra fracción. Miremos el primer ejemplo. Lo voy a marcar de este color y de este color para que observen. Este 3 lo vamos a distribuir primero con el 1, con el numerador. Entonces 1 elevado a la 3 dividido 2 elevado a la 3. Y ya solo desarrollamos la fracción. Ahí se acuerda que 1 elevado a la 3 es lo mismo que decir 1 por 1 por 1. Que 1 por 1 da 1 por 1 da 1. Entonces nuestro numerador quedaría como 1, ¿verdad? Y desarrollamos el denominador. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces nuestra respuesta final nos quedaría 1/8. Miremos qué pasa con el siguiente ejemplo. Es similar, ¿verdad? Este 2 lo voy a distribuir aquí con el numerador y con el denominador. Entonces tendríamos 2 elevado al cuadrado partido 3 elevado al cuadrado. Y desarrollamos la siguiente fracción. 2 elevado al cuadrado son 4 partido 3 elevado al cuadrado son 6, 4 sextos. Y simplificamos, los dos son pares, los podemos dividir. Quedaría 2, lo voy a colocar con rojo. 2 tercios. Esa sería mi respuesta final. Miremos el siguiente caso. Tenemos esta fracción, ¿verdad? Entonces dice la fracción b partido 2c elevado a la 4. Entonces igual, como son letras, solo indicamos cómo quedaría la expresión.
elevamos este 4 primero con el numerador, nos quedaría b elevado a la 4 partido el 2, e igual que como vimos en la ley número 4, este exponente lo tenemos que multiplicar con el primer dígito que tengamos, el primer número, y con el siguiente número lo tenemos que distribuir también. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 4 multiplicado por c elevado al 4. El b y el c se quedan exactamente igual porque son letras, no las podemos evaluar, pero el 2 sí lo podemos elevar a la cuarta potencia. Entonces nos quedaría b elevado a la 4 y multiplicamos el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Nos quedaría 16 y copiamos el c. C a la 4. Y ese sería nuestro resultado final. Miremos el último caso. Tenemos menos 2a partido 3b cuadrado c al cubo elevado al cuadrado. Entonces toda la fracción está elevada al cuadrado y vamos a aplicar el mismo procedimiento. Esta potencia la voy a multiplicar con este del numerador, con el denominador y los 3 dígitos que están en el denominador. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Se los voy a marcar aquí con un color cuál va con cuál. Acuérdese que todo este numerador está dentro de un paréntesis. Entonces ahí se acuerda que una potencia par siempre nos va a dar un número positivo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2 elevado al cuadrado por a cuadrado. Partido. Los exponentes se los voy a colocar en naranja para que observen. Naranja. En naranja. Y tenemos el igual entre paréntesis 3 elevado al cuadrado por b cuadrado por c cuadrado. Disculpen, no me había dado cuenta que aquí tengo que multiplicar los exponentes. Ahí se acuerdan que como es una potencia sobre potencia, se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces voy a multiplicarlos de una vez. 2 por 2 me va a dar 4. Y copio al c. 3 por 2 me va a dar 6. Entonces aquí todavía no he terminado ya que tengo esta potencia. Y la voy a desarrollar de una vez. Como es menos 2 elevado al cuadrado, ya sé que va a quedar positivo. Y 2 por 2 me va a dar 4. 4a cuadrado. Y todo esto partido. Igual, elevo el 3 de una vez. 3 por 3, 9. 9 b a la 4, c a la 6. Y esta sería mi respuesta final. La ley número 5. La ley número 5 nos indica qué es lo que pasa cuando tenemos una potencia en una fracción con una igual base. Entonces, cuando tenemos este caso, lo que nos dice esta ley es que copiamos la base y vamos a restar los exponentes. Acuérdense que esta fracción también es una división. O sea, si yo tuviera, o como tengo aquí, a a la m partido a la n, es lo mismo que decir a a la m dividido a la n, que es exactamente lo mismo que decir a elevado a la m menos n. Entonces lo que la ley nos dice es de que se van a copiar, cuando sea una división o una fracción, se van a copiar la base y se van a restar los exponentes. Miremos el primer ejemplo. Tengo el 2 elevado a la 4 partido 2 elevado al cuadrado. Entonces voy a copiar la base 2 y voy a restar los exponentes. 4 menos 2. Siempre va a ser de esta forma. El número que esté arriba en el numerador siempre va a tener un exponente positivo. Y el número que esté en el denominador va a tener un exponente siempre negativo. Entonces, por eso es que nos queda 2 elevado a la 4 menos 2. Que esto es igual a 4, disculpen, 2 elevado al cuadrado. 4 menos 2 son 2. Entonces miremos qué pasa en el siguiente caso.
Tenemos 4 elevado a la 2 partido 4 elevado a la 4. Entonces vamos a copiar la base 4 y vamos a restar los exponentes. Acuérdense que el del numerador siempre tiene el exponente positivo, pongo 2, y el del numerador tiene el exponente negativo. Entonces es lo que habíamos visto cuando son los exponentes negativos. Aquí estamos aplicando el contrario. Lo voy a subir y va a quedar 2 menos 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Copiamos la base y restemos los exponentes. Acuérdese que esta es una resta de números enteros. Cuando son números de diferentes signos, se copia el signo del número mayor y se restan los números. Entonces, ¿quién es mayor de estos dos? Es el 4. Entonces voy a copiar el signo menos y lo voy a restar. 4 menos 2 me da 2. Entonces tengo una potencia negativa. Pero aquí yo no lo puedo dejar de esta forma. Yo no puedo dejarlo de esta forma. Tengo que dejarlo simplificado. Como la simplificación, como vimos en la ley, con un exponente negativo. Entonces colocaría 1 partido 4 elevado al cuadrado. Y ahí ya puedo desarrollar la potencia. Que quedaría 4 por 4, 16. Y esa sería la respuesta. Vamos con el último ejemplo. Entonces tenemos el último ejemplo. Dice que tenemos 3 elevado a la 7 por a elevado a la 5 por b elevado a la 4 dividido o partido 3 elevado a la 4 por a elevado al cuadrado por b elevado a la 6. Entonces lo que aquí en este ejemplo es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es agarrar todos los que tengan la misma base. Con ellos los vamos a ir yendo en cada inciso para poder ir restarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que voy a agarrar. Voy a dejar aquí marcado con estos colores para que sepan cuál es cuál. Entonces voy a agarrar el 3, voy a copiar la base y voy a restar los exponentes. Primero el numerador y luego el denominador, 7 menos 4. Todo esto multiplicado por, copio la siguiente base que es el a y resto los denominadores. 5 menos 2. Y por último agarro la base b y voy a restar los denominadores. 4 menos 6. Entonces, coloquemos el primer número. 3. 7 menos 4 nos da 3. Entonces va a ser una potencia a la tercera. Multiplicado por 5 menos 2 de la potencia a me va a dar 3. Y por último copio la base del b y voy a restar los exponentes. 4 menos 6. Aquí otra vez es una resta de números enteros, así que el 6 es mayor que el 4. Voy a colocar primero el signo menos y los voy a restar. 6 menos 4 me da 2. Entonces va a ser una potencia negativa. Entonces aquí no hemos terminado, porque nos falta de primero desarrollar lo que es esta potencia de 3 elevado a la 3 y tenemos que desarrollar este b a la menos 2. Entonces nos quedaría del siguiente modo. Voy a de una vez multiplicar 3 por 3, 9 a elevado al cubo. Todo esto dividido, como es b elevado a la menos 2, lo voy a volver fracción. Entonces me quedaría b elevado al cuadrado. Y ahí ya terminaría este ejemplo. Solo quiero que noten unas cuantas cosas peculiares que pueden encontrar en esta potencia. Esta potencia no importa el orden en el que estén. Por ejemplo, pudiera estar de esta forma ordenado. A a la 5 multiplicado por 3 a la 7 multiplicado por b a la 4 partido b a la 6 por a la 2 por 3 a la 4. No importa que estén desordenados, siempre se va a realizar el mismo procedimiento. ¿Por qué? Acuérdense que la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Se pudiera agarrar los b con los b, o más bien así es como se agarran, los a con el a y los 3 con el 3. Así también se puede hacer. Y siempre se resultaría dando la misma definición. Entonces, también hay otro caso que se puede dar en esto. Acuérdense que como esta es una fracción, también se puede
se pueden separar los números. Se puede hacer una separación porque es una multiplicación de fracciones. Es decir, yo pudiera separarlos en estos términos. Por ejemplo, 3 elevado a la 7 dividido 3 a la 4 como fracción multiplicado por a elevado a la 5 dividido a al cuadrado multiplicado por b a la 4 por b a la 6. Yo puedo realizar esta operación porque es una multiplicación de fracciones. Yo puedo desglosarlo. Porque al final, si los multiplico, siempre los voy a hacer en multiplicación en línea recta, ya que son fracciones. Igual yo lo puedo separar en el orden que yo quiera. Digamos, yo pudiera poner esta a que está en este denominador, yo lo pudiera colocar aquí e intercambiar con este 3. Esto también se puede hacer. Se lo digo porque son reglas que sirven mucho en lo que es la factorización para eliminar términos. Entonces es solo para que les quede claro. Entonces esto sería todo. Gracias por su atención.